Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la depresión. La depresión es una enfermedad que afecta al 20% de la población española en algún momento de su vida. Es una enfermedad que puede deteriorar la calidad de vida de las personas de manera considerable. Pero nosotros vamos a hablar aquí sobre todo si podemos prevenir la depresión, cuáles son los síntomas precoces y los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a Amalia Martínez Landete, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Bienvenida y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Juan. Fina Antón, que es doctora en psicología y profesora de psicología aquí en la UCAM. Gracias por venir. Gracias, Fina. A ti. Francisco Toledo, jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Paco, por venir. Bienvenido. Hola, gracias, lo que yo. Y Jesús Mesones, que es jefe de servicio de psiquiatría en el Hospital de Salud Mental en Torrevieja y del Vinalopó, y también profesor de psiquiatría de la UCAM. Gracias por venir, Jesús. Gracias a ti. Vamos a dar paso, siempre sacamos a los reporteros a la calle para ver qué quiere saber la gente sobre la depresión. Vamos a verlo. Yo he tenido depresión, me he encontrado muy mal. Quisiera saber la depresión, qué es lo que quiere decir. Si tuviera un familiar con depresión, ¿cómo podría ayudarlo? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cuál sería el tratamiento para curar la depresión? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. La primera pregunta es para ti, Paco. ¿Qué es una depresión? Bueno, una depresión, la pregunta hay que arrancar con esto, es una enfermedad del cerebro. Y me gustaría que esto quedara claro, no es un problema de voluntad, un problema de tristeza. Es una enfermedad donde ocurren ciertas cosas en el cerebro que tienen que ver con los neurotransmisores, luego lo veremos, pero que afectan no solamente el estado de ánimo, sino tiene síntomas somáticos y síntomas fisiológicos, como las alteraciones del sueño y demás. Pero se trata de una enfermedad que no se elige, que viene. Que viene, o sea, ese dato es muy importante, porque la gente cree que a veces la gente se pone depresiva porque ellos quieren. No, nadie quiere tener una depresión, por lo tanto nadie tiene la llave de poner de su parte para salir de la depresión. Jesús, ¿es muy frecuente la depresión y a qué edades es más frecuente? Pues sí que es frecuente, es la enfermedad mental más frecuente en España y en Europa. Más o menos la edad de inicio se sitúa entre los 15 y los 45 años, pero ocurre a cualquier edad. Entonces estamos ante un problema de salud bastante grave, bastante frecuente. Como dice el doctor Toledo, tiene multitud de síntomas que hay que identificar y hay que saber tratar. ¿Y se hereda? Bueno, más que heredarse, sí que es verdad que los familiares de primer grado de una persona, de un paciente que haya tenido depresión, tienen 3 veces más riesgo de tenerla, pero más que nada lo que se habla es de vulnerabilidad, porque no solamente existen los factores biológicos en las enfermedades mentales, sino existen los factores psicológicos y los sociales. Todo eso conlleva una vulnerabilidad personal, que es lo que hace que en algunas personas puedan tener depresión y otras no. Y Amalia, ¿hay factores que favorezcan la depresión? Y si hay factores que lo favorecen, ¿cuáles serían? Pues hay varios factores que van a favorecer la depresión. Entre ellos tenemos factores relacionados con la personalidad del paciente. Pacientes, por ejemplo, que tienen un carácter una cualidad extrema, como por ejemplo pueden ser inseguros, dependientes, autoexigentes, pacientes con factores ambientales como pueden ser problemas económicos o problemas de salud. Determinadas enfermedades crónicas pueden influir en el desarrollo de la depresión. Factores biológicos, como ya se ha dicho aquí, tenemos las alteraciones cerebrales, las alteraciones en los neurotransmisores, factores genéticos, que también hemos hablado, efectivamente, sobre todo en la depresión endógena va a ser es un factor que los familiares directos van a tener más posibilidades de padecerla. Otros factores pueden ser, por ejemplo, ser mujer por cuestiones hormonales. Se está estudiando, pues, por ejemplo, en la depresión posparto o en la premenopausia o en la menopausia, y son factores que están relacionados con la depresión. Pues luego veremos si podemos incidir sobre esos factores para mejorarlo. Fina, ¿existe visibilidad y concienciación social de la depresión?
Pues mi respuesta a eso sería que no, o por lo menos no la suficiente. Es llamativo que en un diagnóstico como el que estamos tratando en esta mesa, con los datos estadísticos de incidencia que ha mencionado el compañero Jesús, por ejemplo, es uno de los principales diagnósticos ahora mismo en la población mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que casi 300 millones de personas tienen este diagnóstico y que además es ahora mismo uno de los motivos o causas de incapacidad principales junto a las enfermedades cardiovasculares. En cambio, al mismo tiempo que tenemos estos datos, por otra parte, organizaciones e instituciones internacionales como la que he citado ponen en marcha campañas de concienciación y de visibilización de la depresión, de este diagnóstico. Por ejemplo, la OMS, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud, hace escasamente 2 años, 2017, inició una campaña de sensibilización que se llamaba Hablemos de Depresión. Y ya no solo porque lo digan instituciones u organismos internacionales, si hacemos una reflexión a nivel personal y grupal más llana, yo creo que somos conscientes de que el término depresión es un término ambiguo a pie de calle. El uso coloquial que damos de estar deprimido o tener depresión se presta una ambigüedad en el uso cotidiano que hace que infravaloremos la situación de estas personas, su sintomatología, y estamos contribuyendo un poco más siempre a esa estigmatización que siguen todavía sufriendo. Y no con esto quiero banalizar y sugerir que están estigmatizados como pues en antaño o hace muchas décadas o siglos con los trastornos mentales, pero sí que aún se necesita concienciar sobre este diagnóstico y sobre todo el problema de incomprensión que conlleva para estas personas. Es verdad que mucha gente se levanta un día y dice, es que estoy deprimido. Y ya parece que luego el que tiene depresión es como el que dice que un día está deprimido, ¿no? Utilizamos muchas expresiones, el bajón, estoy de bajón, estoy claro, triste. Y luego cuando una persona de verdad tiene una depresión no se valora a lo mejor tal y como se debe de valorar. No podemos meter en el mismo saco el decir ambas. Estoy deprimido que tener una depresión. Exacto. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra depresión. Muy buenas, voy a hablaros de la palabra depresión, no de la enfermedad, sino de dónde viene esta palabra. Es un término latino que está compuesto por la preposición de, que indica hacia abajo, y presio, hundimiento o hundido. Es decir, sería algo como totalmente hundido. Puede ser aplicado tanto al terreno físico como a una persona. Lo contrario a la depresión sería la euforia, que viene del compuesto griego eu, que significa bueno o bien, y foria, que significa llevar. Sería como llevar o arrastrar las cosas muy bien. Vamos, como los viernes cuando uno sale del trabajo y sabe que hasta el lunes no tiene que volver. Palabras de médicos. Muy bien, pues ya sabemos un poco más de dónde viene la palabra depresión, la palabra euforia, etcétera. Vamos a continuar con el programa y Paco, quiero que me digas si se sabe por qué se produce la depresión. La pregunta no es facilica. No, la pregunta no es fácil. A ver, ¿por qué se produce la depresión? Acabamos de oír lo que ha dicho Fina y Jesús con respecto a la vulnerabilidad. No se hereda una predisposición, no solamente unas causas genéticas, no son solamente las causas ambientales, lo que la gente entiende. ¿Qué te ha pasado a ti para que tú tengas una depresión? No tiene que ocurrir ningún evento, aunque sí, realmente el humano tiene una depresión, la persona va a buscar una posible razón para intentar comprender por qué él se encuentra tan mal. Sin embargo, no hay causa-efecto. Puede haberla, eso es lo que llamaríamos depresiones reactivas o trastornos adaptativos, pero en definitiva la etiología o las causas por lo que se provoca la depresión tienen que ver desde los neurotransmisores que hablábamos antes, serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato, otras circunstancias, hipotiroidismo, enfermedades somáticas, los tumores de cáncer de páncreas pueden dar una depresión, los tumores frontales y muchas alteraciones en la vida. Es decir, no hay una causa única por la cual se provoca una depresión. Lo que sí es cierto es que la depresión no es el origen de una persona que no tenga voluntad, fuerza o suficiente coraje como para no dejarse invadir por ella. Quizás sea más importante saber que esto no es la causa de la depresión, no es alguien que no tiene voluntad, sino que hay una serie de circunstancias que tienen que ver con lo biológico y con lo ambiental.
Sí, no, la puntualización esa que haces, Paco, yo la veo muy importante, porque mucha gente, cuando alguien tiene una depresión, le dice, pues haz un esfuerzo, haz tal, y realmente tú has explicado muy bien que es que no es eso, no es antiterapéutico. Es antiterapéutico. Y luego, por explicar un poquito los neurotransmisores, porque mucha gente que no oye, porque son las sustancias químicas que comunican las neuronas. Las neuronas no se tocan entre sí, tienen una hendidura entre medio, se llama sinapsis. A partir de ahí, la neurona emisora de esos neurotransmisores pues va a provocar todos los afectos que tienen que ver con el sueño, con el apetito, con las emociones, con los sentimientos, etc. Cuando no están circulando, vamos a utilizar en un momento dado los fármacos para que eso vuelva a funcionar. Realmente yo a veces lo he pensado, y en la consulta cuando veo a algunas personas que, por ejemplo, tienen un hipotiroidismo, que les falta una hormona. Y la tenemos por suerte en pastillas, se la da y se pone muy bien, pero algunas personas te consultan porque realmente tienen una depresión y no tienen el hipotiroidismo, porque las hormonas salen normal. Yo a veces les digo, y quiero que me corrijáis si me equivoco, cuando les digo digo, es que estar desde el punto de vista psíquico bien es muy complicado, porque una hormona nada más que te falte del tiroides te puede alterar totalmente, y en el cerebro no es una. Son 20 o 30 sustancias o más químicas distintas que tienen que estar en el momento justo, en la cantidad justa, en el sitio adecuado. Y en el sitio adecuado. Esas tres cosas le digo. Y entonces, claro, es que estar bien realmente yo lo veo complicadísimo, ¿no? No sé si eso es así de complicado o no, Jesús. Sí, es así, y además tenemos que contar con los factores personales, ¿no? Con las vivencias, porque las enfermedades mentales son biográficas. Es decir, podemos hablar de los tipos de depresión que hay, y hay tantos tipos de depresión como personas, porque a cada persona, aunque tengamos unos síntomas que podamos distinguir, que podamos clasificar, en cada persona va a evolucionar y lo va a sentir de una manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que la base biológica es común, pero la base de personalidad y la base social que tenga esa depresión que está sufriendo el paciente es distinta, ¿no? Y la manera de vivirlo también. Imaginémonos, sigo contigo, Jesús, imaginémonos que una persona tiene algunos síntomas y no sabe si son de depresión, no son de depresión. Hay unos síntomas precoces, y cuáles serían y cuándo esa persona debería de consultar porque puede tener una depresión. Desde luego que la sintomatología básica es la tristeza patológica. El paciente con depresión no se pone triste, está triste, siente esa tristeza, y es algo patológico y es algo desproporcionado a cualquier evento de la vida que le estuviera ocurriendo en ese momento. Entonces, si contamos con esa tristeza, con otro tipo de síntomas como la falta de ilusión, la falta de lo que se llama anedonia, la falta de disfrutar, ¿no? Esa incapacidad de disfrutar de las cosas cotidianas, con otros síntomas que se pueden también añadir, como síntomas volitivos de esa falta de voluntad, esa apatía, esa bulia. Otros síntomas somáticos, como ha comentado el doctor Toledo antes, síntomas que afectan al sueño, a la falta de sueño o al exceso de sueño, también en el apetito, la falta de apetito o al exceso. Y otros síntomas más que se llaman cognitivos, que sería la famosa tríada cognitiva de Beck, es decir, una visión muy negativa sobre uno mismo, una visión negativa sobre el mundo y una visión negativa sobre el futuro. Entonces, si contamos con todos esos síntomas, podemos hablar también del síntoma más grave que puede tener una persona con depresión, que es el suicidio. Realmente una persona que tenga esos síntomas que tú has contado, realmente es que lo pasa mal. O sea, que se encuentra realmente muy afectada, ¿no? Sí, yo creo que es la peor enfermedad que se puede tener, porque te quita la voluntad y te quita las ganas de luchar. Por eso, si en España de media se suicidan 10 personas todos los días, 5 de ellas se estima que tienen una depresión. Bueno, después hablaremos más optimista de los fármacos actuales y todo eso. Amalia, ¿qué diferencia hay entre una depresión y la ansiedad? Porque son conceptos distintos, ¿no? Son conceptos distintos, pero son problemas emocionales los dos. Entonces,
el sentir ansiedad de una manera ocasional, pues nos pasa a todos. Todos tenemos momentos en que nos ponemos nerviosos por alguna cuestión. Pero el problema es cuando esa ansiedad o ese nerviosismo o ese miedo influye en nuestra vida de forma y manera que no podemos desarrollar nuestra vida de una forma normal. Entonces, pueden ser episodios muy repetitivos, estos síntomas de ansiedad pueden ser muy repetitivos, se pueden dar con mucha frecuencia y pueden alcanzar un episodio máximo, que es lo que nosotros llamamos trastornos del pánico o crisis de pánico, que va a aparecer con una serie de síntomas, como van a ser pues, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, sentirse morir en muchas ocasiones, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se da con frecuencia el síntoma depresión y ansiedad. La ansiedad es como un sistema de alerta a algo venidero, al futuro, que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero el paciente reacciona de esa manera. Entonces, muchas veces la depresión se une a la ansiedad y vamos a ver lo que se denomina trastorno ansioso-depresivo. También es un trastorno efectivamente emocional, pero en el cual lo que vamos a observar es que no predomina ninguno de los dos síntomas, ni la ansiedad ni la depresión, pero que efectivamente se dan juntos. Fina, desde el punto de vista de la psicología, ¿tenéis alguna serie de síntomas para poder decir que una persona tiene depresión desde el punto de vista psicológico? Sí, en el contexto psicológico igual y muy similar al psiquiátrico, nosotros trabajamos con manuales y criterios diagnósticos de los principales manuales, como el Manual Diagnóstico y Estadístico publicado de Salud Mental, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el que más utilizamos en este contexto psicológico. Y bueno, como bien ha comentado en cierto modo el compañero Jesús, pues bueno, lo que se indica principalmente es que para hablar en firme de un diagnóstico de depresión tenemos que ver de forma manifiesta la presencia de ese estado de ánimo deprimido, sentir una sensación de vacío, de desesperanza, y la anedonia, esa pérdida de interés por las actividades cotidianas que la persona o el paciente venía realizando, esa incapacidad de disfrute por sus aficiones cotidianas, desaparecen. Va desapareciendo gradualmente o a veces de una forma incluso más abrupta. Estos dos síntomas, manifestaciones sintomatológicas, serían las principales, que sí o sí deben estar para poder hablar de un diagnóstico en firme. Eso no quita que existan muchos más, como por ejemplo nuestros procesos cognitivos básicos, la capacidad de atención y de concentración, se ven muy mermadas. Nos cuesta muchísimo más si estamos hablando de estar bajo un diagnóstico de depresión, pues aquellas tareas que requieran de nosotros un grado de atención o concentración, por ejemplo, óptimos, incluso altos, pues es para nosotros una tarea ahora mucho más difícil. También continuas sensaciones de culpabilidad en la persona, se siente muy culpable por el proceso que está viviendo. Asimismo de incomprensión y, por supuesto, las ideas suicidas y las conductas autolíticas, es decir, infligirse dolor, ciertos daños, maltratos a sí mismo. Realmente un problema bastante serio. Paco, ha dicho Jesús antes y también Fina el tema de la tristeza, ¿no? Que es como la parte más importante de la depresión. Pero hay depresiones fuera de la tristeza, hay depresiones enmascaradas. Juan, nunca una pregunta pudo ser más oportuna. Difiero un poquito de mis estimados compañeros. Eso está bien. Sí, crea debate. Tal vez Jesús luego me diga si yo quise decir lo mismo, porque seguro que es lo que voy a decir. La tristeza es patológica, es decir, que no obedece a lo esperable, es la característica que entendemos todos como fundamental para que haya una depresión. Pues bien, es cierto, no es imprescindible para que exista un cuadro de depresión, que son las llamadas depresiones enmascaradas. Es decir, el paciente no va al médico porque diga me encuentro triste o tengo una sensación de que no disfruto de nada o tengo desesperanza en el futuro. Va muchas veces por otros síntomas, y esto es muy importante porque el médico de familia, Amalia lo sabrá. Muchos pacientes que van, intentamos tratar una patología digestiva, una pérdida de peso de muchos meses de evolución, que además el paciente no suele ir, sino que lo suelen llevar al médico, o por una falsa disnea, como una sensación de asma que no hay, o como unos dolores de cabeza que no se curan con analgésicos,
un colon irritable que es tan típico, la sensación vertiginosa o de mareo ante circunstancias y pensamos que pueda ser del oído, dolores lumbares que tampoco ceden a los tratamientos habituales. Cuando uno investiga y pregunta al paciente a qué hora te acuestas, a qué hora te despiertas, y se encuentra con un despertar precoz de madrugada, en una personalidad que has definido antes como autoexigente, perfeccionista, metódico, cumplidor, que va por delante de los problemas, que se exige mucho, con mucha clínica que llamaríamos de culpabilidad social, la sensación de deuda para todo. Entonces, muchas veces el cuerpo, como he dicho al principio en la primera pregunta, hay síntomas somáticos y fisiológicos, el cuerpo toma los síntomas de la depresión. Y no es la tristeza, estoy triste, no tengo ganas de nada, estoy vacío, sino son síntomas somáticos y hace un periplo por muchos especialistas hasta que al final a alguien se le ocurre hacer las preguntitas estas que estoy diciendo con respecto al más allá del ánimo, preguntar los antecedentes, ver la personalidad, preguntar a los familiares y encontramos con que realmente tenemos lo que llamamos depresión enmascarada. Que además va muy bien con el tratamiento, por cierto. Que además, tal y como lo dice, por mi experiencia como médico, es muy frecuente. Sí. O sea, hay cantidad de gente que se pasa de médico en médico con dolores de barriga, con dolores de cabeza, con mareos, con tal, con cual. O sea que es bastante frecuente. Sí. Pues Jesús, ahora puntualiza si quieres, pero ya aprovechando de eso, nos dices también los tipos de depresión que hay, que va englobado en eso. Viene bien esta pregunta. Bueno, aquí está saliendo la heterogeneidad, ¿no? La cantidad de síntomas y lo complejo que puede ser el diagnóstico de una depresión cuando no se presenta con las características estas clásicas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes ancianos, que es muy frecuente las somatizaciones, es decir, las expresiones corporales de un dolor o de un malestar, muchas veces es la única consulta. Y lo que hay debajo, como ha comentado Paco, es una depresión. Cuando hay, por ejemplo, déficits cognitivos, hay una pérdida de atención, una pérdida de concentración, una pérdida de memoria y pensamos que el paciente pueda tener un inicio de una demencia y resulta que es una depresión, entonces es una pseudodemencia depresiva, eso es otra depresión enmascarada. Hay el paciente y sobre todo los familiares se van a quejar de que el paciente está mal cognitivamente, pero haciendo las preguntas oportunas, como dice Paco, lo que sale es una depresión. Por eso, y muchas veces es muy complicado, porque casi un tercio de las demencias empiezan como una depresión, ¿no? Además, igual que ha comentado Amalia, existe la depresión ansiosa, que sería como el 60% de todas las depresiones, sería una mezcla de ansiedad con depresión, síntomas obsesivos también. Luego hay otra serie de depresiones más características, muy clásicas, como es la depresión melancólica, que es la depresión típica endógena, como ha dicho Paco, con un despertar precoz, con una mejoría vespertina, es decir, el paciente está menos mal por la tarde que por la mañana, las mañanas son peores que las tardes, con una afectación de su funcionalidad en el peso, por ejemplo, gente que pues, deja de comer, etcétera. Luego hay otro tipo de depresiones que se llaman atípicas, ¿no? Si lo típico es perder el sueño y no comer, este tipo de depresiones es con mucha hipersomnolencia y con mucha hiperfagia, con muchas ganas de comer. Y luego ya estaría la depresión, por así decirlo, con síntomas psicóticos, ¿no? Que es una depresión que va también acompañada de alucinaciones y delirios y bueno, también esas depresiones también que sobre todo conocéis bien los médicos, ¿no? Que son depresiones que van asociadas a una patología médica, una patología orgánica, como ya ha comentado Paco antes. Realmente veo el tema de la depresión es tremendamente complicado. Sí. Decimos ahí depresión como diciendo poca cosa y realmente es a veces incluso el diagnóstico no es fácil por todas las variedades estas que tiene. Claro. ¿No? Y se va a comentar antes también algo que ha dicho Amalia, la depresión posparto. También es una depresión particular y especial y sobre todo también la depresión dentro de un trastorno bipolar, sería la depresión bipolar distinta de la depresión unipolar. Y Amalia, en atención primaria me imagino que veréis bastantes pacientes con depresión, pero en atención primaria, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas por las que consulta más los pacientes que luego diagnosticáis de depresión? Pues la verdad es que se ven muchos pacientes en primaria. En primaria la mayor parte de las veces suelen consultar por cuestiones somáticas, como decía Paco antes. No viene y te dice estoy triste,
o te dice no puedo con mi vida. No te dicen eso. Normalmente pues empiezan, pues me duele la cabeza, un síndrome de intestino irritable, cualquier alteración digestiva, y entonces muchas veces estamos dando vueltas hasta que llegamos a la conclusión, efectivamente, que de lo que se trata es de un cuadro depresivo. Entonces, directamente que vengan con, mire usted, estoy triste, no tengo el ánimo muy bajo, lo que estamos hablando de una depresión, se suele dar más las características somáticas. Igual que en los niños, pues se puede dar, por ejemplo, trastornos de conducta, o en las adolescentes que tenemos lo mismo, trastornos de conducta, y es niños o ya adolescentes que tenemos que mirar mucho con el tema de Internet, con el tema del bullying, con el tema del ciberacoso, en fin, que hay que tener en cuenta... No es una cosa fácil, y en atención primaria tenéis que estar muy al loro, porque si no, de vez en cuando podéis estar pidiendo exploraciones porque le duele la barriga o porque le duele la cabeza, o todo eso, ¿no? Aunque existan, como ha dicho Fina, ¿cómo diríamos? Las reglas internacionales para el DSM-4 y todo esto, para hacer, efectivamente, para hacer el diagnóstico, muchas veces nos cuesta llegar a ese diagnóstico porque estamos viendo otras cosas, Puedes estar con un dolor abdominal, de un niño, pues de un adolescente más bien nosotros en primaria, pero puedes estar semanas viendo y pidiendo pruebas. Y yendo a urgencias, etcétera, etcétera. Esto es así. Fina, ¿podemos prevenir la depresión o no podemos prevenir? Existen muchas pautas que están en nuestra mano, y a colación de lo que estaban diciendo los compañeros, obviamente una cosa son los criterios diagnósticos para hablar de un diagnóstico en firme de depresión, y otra, por supuesto, es lo que refieren los pacientes, ¿no? Cuando llegan a consulta. En el ámbito de la psicología ocurre lo mismo. No vienen y dicen me siento triste o estoy deprimido, ni mucho menos. Algunos llegan simplemente refiriendo dolores musculares y vas tirando del hilo, como dicen los compañeros, y al final pues compruebas que existen, se pueden confirmar esos criterios diagnósticos. Y claro que podemos de alguna forma prevenir. Existen muchas actuaciones que podemos llevar a cabo para los distintos, como digo yo, focos de batalla que tenemos aquí abiertos. Por ejemplo, cuando hablaban de las somatizaciones, a nivel fisiológico, ¿no? Los cambios en los patrones de sueño, la forma de alimentarnos, pues son hábitos saludables en los que debemos poner especial atención, unas pautas para forzarnos, el paciente ha de forzarse y seguir unas pautas para no descuidar, por ejemplo, y que una hipersomnia, por ejemplo, estar muchísimas horas al día durmiendo, o dejar descontrolada la alimentación, la falta de apetito. Luego también algo muy importante dentro de los hábitos saludables, la práctica de, el ejercicio físico, precisamente por ese motivo del que hablábamos, los neurotransmisores. Aquí el protagonista principal es la serotonina. Existen formas, obviamente no es como el tratamiento farmacológico, pero el deporte, el ejercicio físico es un medio, al alcance de todos para poder estimular la creación de endorfinas y, por ende, pues, que nosotros regular, en cierta manera, aparte del tratamiento, nuestros neurotransmisores y su funcionamiento. También el trabajar la inteligencia emocional, Juan, porque hay muchas personas que no prestan atención a aspectos como este. Trabajar y aprender a gestionar nuestras emociones, el cómo identificarlas, gestionarlas según las circunstancias de la vida que vamos experimentando, por ejemplo. Y y sobre todo hay un punto también último que quiero mencionar, que es el de crear, si no existen, pero sobre todo mantener las redes de apoyo social que tiene cada persona. Porque en estos procesos, claro, la persona tiende a aislarse. Ya esa pérdida de interés, esa sintomatología, lo último que quiere precisamente es cuidar o mantener sus redes sociales, pero desde terapia precisamente tenemos que motivar, incrementar, forzar, imponer como una rutina de trabajo que no se abandonen esas redes de apoyo social. Es muy, muy importante incluso establecer un plan de activación conductual con actividades y aficiones a ir realizando de forma gradual. Obviamente el paciente no va a tener ningún interés ni motivación, pero tenemos que trabajar en ello. Pues al hilo de lo que nos están contando, tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables, y donde la enfermera Lali Salas nos va a decir una serie de hábitos para las personas que tienen depresión.
El ser humano no es solamente cuerpo, el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo, una mente y que necesitamos de las relaciones sociales con nuestros semejantes. Si todas estas facetas no están satisfechas, el ser humano no se encuentra bien, tenemos problemas. Entonces es muy importante cuidar cada una de estas facetas. Hay que comer más alimentos frescos y menos alimentos procesados. Vivimos en una época donde se abusa muchísimo de los alimentos procesados y hay una clara relación entre estos alimentos procesados ricos en grasa y azúcares que no aportan nada al organismo, nada más que calorías, y la depresión. Porque claro, tu cuerpo no tiene la energía que necesita porque no tomamos los minerales ni las vitaminas necesarias. Después, pues también el sueño es súper importante. Las personas que tienen depresión normalmente duermen de forma cada vez que les apetece. Hay que controlar los ciclos del sueño, es muy importante para el cuerpo descansar por la noche y por el día funcionar. Entonces hay que procurar que aunque tengamos sueño, procurar no acostarse o no sentarse en el sofá y dejar ese tiempo de descanso para la noche. Luego otra cosa muy importante es hacer un poquito de ejercicio. Yo no digo a la gente, no es necesario correr una maratón, pero sí que es básico andar un poquito. Empezamos andando 10 minutos, 15 minutos, yendo a la compra andando y así progresivamente vamos sumando minutos. Una vez que tenemos cuidado del físico, vamos a cuidar también del psíquico, nuestra mente. Entonces hay que empezar a dar mensajes positivos, tipo de cuando te levantas, pues buenos días, hoy hace un día maravilloso, eres una persona estupenda y tú puedes con todo. Si vamos lanzando estos mensajes positivos a nuestro cerebro, llega un momento en que nuestro cerebro lo asienta, lo asume y se lo cree, con lo cual nos vamos a encontrar con más vitalidad. Y por último, y también muy importante, las relaciones sociales. El ser humano necesita de las relaciones sociales. Entonces yo también lo que siempre le digo a mis pacientes es que hay que hacer un esfuerzo por salir cada día. Un día sale a comprar el pan, otro día sale a comprar la leche. En ese circuito que hacemos siempre te vas a encontrar con algún vecino, con algún familiar o simplemente con la tendera y establecemos esa relación, nos saludamos, somos amables y eso ya te crea una satisfacción. Y ya para finalizar, pues quiero decir que la depresión es una enfermedad que existe, que está ahí, que afecta a muchísimas personas y que desde la enfermería queremos decir que te creemos, te apoyamos y que entre todos podemos salir adelante. Bueno, pues Lali Sala ya nos ha dado una serie de consejos profundizando en lo anterior. Quería preguntarte, Paco, ¿cómo se diagnostica la depresión? Si es necesario pedir pruebas complementarias y en el caso de que fuera necesario, ¿cuáles? Hemos visto antes que Amalia nos dice que muchos enfermos van consultando por diversas patologías somáticas. Cuando el clínico no tiene claro que es un cuadro depresivo, puede que llegue a pedir un electrocardiograma, se habla de esas taquicardias en salva. Muchas veces muchos pacientes se empeñan, ¿cómo sabe usted que yo lo que tengo es una depresión si yo no tengo una depresión y tiene una depresión? Si lo hiciésemos de forma empírica habría que hacer una punción lumbar. Esto nunca se hace en clínica. Es decir, las pruebas complementarias no son necesarias, el diagnóstico es clínico. Es clínico. Que en un momento dado el paciente cree o se queda más tranquilo si se hace un TAC, no más, pues alguna vez lo he pedido, pero créeme, Juan, que no es buscando nada, sino dándole la sensación de seguridad al paciente de que nada hay macroscópico que tratar. El diagnóstico es lo que el paciente te cuenta. Mira, yo diría que el diagnóstico, una persona que ha tenido un cuadro depresivo, melancólico, que llamamos vero, no síntomas depresivos, sino una depresión. Como sabe lo que es la depresión, detecta la depresión muchas veces mejor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque lo ha visto perder peso, ha visto que habla menos, ha visto que se incomunica en el trabajo, ha visto que los fines de semana no tiene ninguna iniciativa, que no quiere ir a la barbacoa, que ya no lee, que no pone la televisión, que no se distrae, que tal vez no proteste o que tal vez no diga que está sufriendo. Y ese diagnóstico dice, tú tienes una depresión, y lo dice el familiar. El familiar que va a una depresión te lo lleva a la consulta y dice, mira, creo que tiene una depresión. No hace falta ninguna prueba diagnóstica porque en ninguna sale nada. Y si somos capaces de transmitir al paciente de que no precisamos eso, que sería un poco la prueba del algodón, ya hablaremos luego de los tratamientos, pero cuando pones el tratamiento vas a tener una respuesta que no me quiero pensar a mí mismo en decir, pero en definitiva, cuando hay un cuadro depresivo se diagnostica por clínica, por lo que está sintiendo. A veces sin que el paciente hable. Muchas veces el familiar del paciente que viene con una depresión lo miras, dice, tiene una depresión.
Y entonces hacer el preguntado que decía antes Jesús, si está peor por la mañana, si mejora un poco por la noche, si ha fracturado el sueño, si ha perdido peso. Empiezas por ahí y vas y te encuentras con un cuadro depresivo. No has hecho ningún... y no vino ni preguntando. Jesús, ¿con qué otras enfermedades se puede confundir la depresión? Bueno, hay enfermedades que también tienen estos síntomas de depresión, pero que bueno, están colindando con ellas. Se ha comentado antes el trastorno adaptativo, ¿vale? Que es esos síntomas depresivos reactivos a una situación externa momentánea, coyuntural, aunque se puede alargar, y que también en algunos casos puede llevar a bastante gravedad. Hay otros casos, como hemos comentado, de la demencia, una pseudodemencia depresiva. Hay casos de, como hemos hablado, de una depresión, pero en el contexto de un trastorno bipolar o de un trastorno esquizoafectivo. Existen pues ese tipo de pacientes, de esas quejas físicas que pueden dar lugar o son causa o son consecuencia de una depresión. Luego, otras circunstancias más habituales, es decir, ¿qué no es una depresión? Una depresión no es una tristeza o una situación de rabia, de irritabilidad ante unas circunstancias de la vida. No es quejarme de lo mal que me van las cosas. Eso no es una depresión. Una reacción normal ante un duelo, ante una pérdida, ese llanto que uno sufre, esa tristeza ante una reacción emocional normal, como es un duelo o una pérdida de un trabajo, una pérdida de una pareja, esas son reacciones emocionales naturales y normales que además es bueno que estén porque nos van a ayudar a salir de ese estado, ¿no? O sea, ahí es importante hablar de lo que es la depresión, que estamos hablando, pero también de lo que no es una depresión. Y una persona con depresión no se le puede decir pon de tu parte y pon voluntad porque no la tiene, ¿no? Entonces tenemos que tranquilizar también a los pacientes, porque si les decimos pues tienes que salir, yo me acuerdo de un paciente que además es amigo mío, diagnostiqué de una depresión, y me dijo, tengo un viaje a Cuba la semana que viene con otro amigo. Digo, no te vayas porque no te lo vas a pasar bien. Dice, no, yo creo que sí, porque voy a Cuba, allí me entretengo con mi amigo. A los 3 días se tuvo que volver, él solo, porque sé que estaba en la habitación del hotel sin salir del hotel. Es decir, que uno se lleva la depresión con él mismo dentro. Muy bien. Aquí tengo unos datos, por ejemplo, dicen que en Europa 40 millones de personas sufren depresión, pero lo que quería comentar es que aquí, dicen, según estos datos de la Organización Mundial de la Salud, que tener obesidad incrementa un 55% el riesgo de depresión y que la persona que padece depresión tiene un 58% de riesgo de hacerse obesa. Entonces, es decir, la influencia que tiene la alimentación, el ejercicio, que favorece la depresión, pero a la vez las personas con depresión también tienen estos problemas. En atención primaria, ¿cómo gestionáis estos datos que tú conoces perfectamente bien, Amalia? Pues vamos a ver. En atención primaria lo que primero quiero decir que en cuanto a dieta y ejercicio en la depresión, aquí hay disparidad de criterios. Quiero decir, lo que me imagino que seguiremos hablando pero lo cierto y verdad es que nosotros en atención primaria vemos que efectivamente la alimentación tiene su influencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente dice, estoy engordando y estoy engordando por las pastillas, pero no es así. Es porque tienen sus crisis de falta de apetito con exceso de apetito y entonces pues, se pueden coger kilos. Pero lo cierto y verdad es que cada vez se está dando más importancia a la dieta en la depresión. Se están investigando una cosa que se llama unos denominados nutrientes esenciales para el cerebro, que son, por ejemplo, pues la vitamina B, la vitamina D, la E, los ácidos grasos, en fin, una serie de sustancias que parece ser que mejoran la producción de serotonina y endorfinas, que es lo que va a hacer que el paciente pues, se sienta con una sensación, no vamos a decir de felicidad, pero sí por lo menos de bienestar. Esto en cuanto a la dieta. ¿Dónde están los alimentos en qué alimentos podemos decir que pueden no mejorar, sino aliviar un poco la depresión? Porque
parece ser... Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir... Pueden aliviar un poco, ayudar efectivamente. Concomitantemente, y el ejercicio físico aumenta el BDNF, que es la proteína protectora del cerebro, eso está en los metaanálisis. Pero hablaremos ahora después, pero seguro que hay que meter los medicamentos de los que hablaremos ahora. Y el alimento... Es que no es plan A o plan B. No, es A más B. Más C, más psicoterapia. Más psicoterapia. Bueno, pues perdona que... los alimentos, yo creo que es importante. Pero realmente, Amalia, en los alimentos, si nosotros hacemos nuestra dieta mediterránea, que no hace nadie, perfectamente, con fruta, verdura, legumbres, pescado, etcétera, etcétera, sí, damos por cubierto... Y una cosa muy importante, los picantes, el chile. Sí. El chile parece ser efectivamente que induce mucho a la producción de endorfina. Sí, pero no vamos a comer chile, que nos dé una úlcera de estómago. Ahí va. La luz solar. Hombre, la luz es un potente... La luz solar. Antaño se utilizaba la luminoterapia antes de la época de los antidepresivos. La luz solar, efectivamente. Fina, ¿por qué le molesta tanto a una persona que le digan que tiene depresión? Bueno, en realidad yo no sé si lo que les molesta es que alguien les pueda referir o preguntar respecto a su diagnóstico. Yo creo que lo que les molesta es lo que los compañeros han ido insinuando, es decir, que la gente, las personas del entorno, la sociedad en general, pues tienen su propia opinión respecto a este diagnóstico y además siempre, pues como hemos dicho, basadas en creencias que están muy alejadas de la realidad, y al final yo creo que las personas que sufren una depresión lo último que necesitan es que la sociedad les esté mandando ciertos mensajes que no ayudan en nada, como bueno, pues hombre, ¿qué estás de bajón? Hablo en el lenguaje coloquial, que se escucha esto. Y que yo, por ejemplo, pues mis pacientes han referido con lágrimas, porque claro, escuchar esos mensajes es como que restan importancia a lo que están sufriendo. Venga, vente arriba, eso hay que ser más duro en la vida, hay que tener más coraje. Y bueno, es como que en ese momento te están diciendo, o sea, que el problema soy yo, ¿no? Es que yo no sé afrontar la vida y por eso tengo una depresión. Bueno, pues al fin y al cabo no es tanto que te digan si tienes o no depresión, es el juicio que se genera a nivel social y en muchos ámbitos, ojo. Por ejemplo, tenemos el ámbito laboral. ¿Quién no ha escuchado criticar a cierto compañero que está de baja laboral por una depresión? ¿Por depresión? Bueno, si hubiera tenido yo que coger la baja cada vez que he tenido un bajón, eso lo he escuchado. Vamos, yo y todo el mundo. Todo el mundo. Entonces es cuestionar el diagnóstico, porque no es como presentar una radiografía y decir, no, mira, es que me he roto el tobillo, estoy de baja. No, que no tenemos un marcador biológico concreto, una radiografía con la que venir y decir, estoy de baja por esto. La idea es que tenemos que aprender a tratar a las personas que tienen depresión, ¿no? Y a veces el silencio es lo mejor, porque si no vas a decir nada productivo. Si la vas a estropear, mejor, ¿no? Sí, porque ellos no están precisamente para recibir estos mensajes del entorno que les rodea. Al contrario, necesitan comprensión, pero porque los primeros que no entienden qué les está ocurriendo son ellos. Porque ellos, muchos, a lo mejor se tiran meses diciendo, no, que yo estoy así porque tengo un problema muscular. Y aún no han caído en que, no, esto es una depresión. Eso puede incrementar la sensación de culpabilidad que tienen los pacientes, una culpabilidad patológica, ¿no? con la depresión. Y si alguien quiere curar o quiere ayudar a un paciente con depresión, sobre todo en los primeros estadios, si no está tratado, quiere ayudarlo llevándoselo al cine, llevándoselo de viaje, llevándoselo a algún sitio, lo que va a hacer es conseguir lo contrario. Esa persona va a ver a los demás disfrutar y él no, luego va a incrementar esa culpabilidad. Correcto. Aunque ya se ha comentado aquí que en principio no se necesita ninguna exploración especial para el diagnóstico de depresión, nosotros tenemos una sección que se llama pruebas médicas, y aunque no es necesario, pero el doctor José Mellado nos va a explicar los datos que nos da una resonancia cerebral. Bueno, una resonancia de cerebro podemos ver todas las estructuras anatómicas en diferentes planos, bien sagital, coronal o axial, o plano oblicuo, y podremos identificar lesiones mínimas que no podríamos ver con otro tipo de técnica. Aquí podemos tener lesiones de esclerosis múltiple, podemos tener lesiones de tumores o podemos tener lesiones de tumores benignos hipofisarios que con otra técnica no veríamos o los veríamos mal. Pues está indicada siempre que el clínico tenga cierta duda en el diagnóstico de cualquier paciente. Esta es una resonancia de cerebro de una persona joven, en la que vemos que todas las estructuras están conservando su posición. Tenemos el cerebelo,
tenemos el encéfalo con sus lóbulos y tenemos la hipófisis. Siempre se puede hacer en todo, solo casos de claustrofobia o que lleven algún marcapaso, que ahora ya los marcapasos son compatibles, se pueden desactivar y se pueden meter, o cualquier tipo de prótesis que pueda interferir el funcionamiento normal de la persona. En un 80% las resonancias cerebrales se hacen con contraste, pues con una inyección intravenosa de un contraste que se llama gadolíneo, y que nos sirve para ver en tumores, para ver que se realza el tumor en cierto tipo de secuencias, o en otro tipo de lesiones como la esclerosis múltiple, en ver si las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple están activas o no. Esto sería una angiografía del cerebro, vemos todos los vasos cerebrales, y veríamos si, lo que hemos comentado antes, si hubiera tenido una migraña y tuviera algún aneurisma, podríamos ver si hay algún aneurisma en los vasos principales. Vemos la circulación cerebral en diferentes planos, ¿vale? La resonancia abierta es una resonancia de más bajo campo, que la definición es menor, pero que también puede ayudar al diagnóstico. Es una resonancia parecida, es un túnel parecido, un poco más amplio, pero en el que también tenemos que colocar una cosa que se llama bobina de recepción para dar la llegada de la señal al aparato, para que el aparato pueda transcribirlo en la matriz y pueda transcribirlo en imagen. Quiero volver a repetir que aunque hemos metido en pruebas médicas una resonancia, en la inmensa mayoría de los pacientes, prácticamente en todos que tengan depresión, no es necesario hacer ninguna prueba, pero es que tenemos una sección para ir explicando a las personas los medios que disponemos, ¿no? Una vez aclarado eso, Paco, el meollo de la cuestión, ¿qué fármacos tenemos para tratar la depresión? Sí, pero un pequeño preámbulo antes. No toda depresión, porque depresión hay muchos tipos como hemos visto, es fármaco sí o sí. El paciente no debe creer que como diga tengo depresión, me toca fármaco y menos ver el fármaco como un castigo. Luego lo vemos. Vale. Y el fármaco no es solo el fármaco, sino el abordaje psicoterapéutico con los fundamentos que he contado antes, Fina. Esos fundamentos, que lo oiga el familiar y que lo oiga el paciente. Es decir, el pon de tu parte como piedra filosofal, hay que decirle al familiar que no debe de decirlo porque empeora el estado de ánimo de quien no puede poner de su parte. No se puede uno de viaje con la depresión porque lo primero que va en la mochila es la depresión. Entonces, teniendo en cuenta esto, fármacos. En la década de los 50 se descubrieron los primeros fármacos, allá por el año 57. Y ahí había dos grandes familias cuando yo estudiaba, que no fue antes de ayer, hace un poco más. Y estaba lo que llamábamos los IMAO y los tricíclicos. Esos fármacos han seguido vigentes hasta que yo fui psiquiatra, es decir, muchísimos años. Y luego se inventaron unos nuevos, los llamados ISRS, los serotoninérgicos, que actúan sobre la serotonina, los duales, sobre serotonina, noradrenalina o dopamina, y otras vías como los glutamatérgicos. Y hay otros nuevos, pero me voy a quedar ahí para no hacer la respuesta más larga. Es decir, hay antidepresivos de varios tipos, cada persona necesita un determinado antidepresivo, como cada persona necesita unas determinadas gafas. Las mías son muy buenas para mí, pero las vuestras no me van a servir. Algo parecido debe de pasar con los antidepresivos y la depresión. Me gustan mucho los ejemplos a mí, ya sabes que me dedico a crear ejemplos y está claro que cada persona necesita su tratamiento antidepresivo. No se pueden clonar. Y otra cosa que muy interesante que me parece a mí es que tú has dicho fármacos que actúan en la serotonina, que actúan sobre la serotonina y la noradrenalina. No se puede dar serotonina, no se puede dar noradrenalina, se dan fármacos que actúan de una manera, con un mecanismo, con un artilugio, para que tu serotonina, tu noradrenalina, tu dopamina se ponga a funcionar. Vale, pero por eso que estamos hablando de las sustancias químicas que hay en el cerebro que nos regulan muchas funciones y eso es lo que hacen los fármacos. Eso es lo que hacen los antidepresivos. Hay una cosa, Jesús, muchas personas todavía le tienen mucho miedo al tratamiento de la depresión con los fármacos, porque es verdad que los anteriores tenían una serie de efectos secundarios. Sí. ¿En qué han mejorado estos nuevos fármacos que comentaba Paco? ¿En qué se diferencian fundamentalmente? Mejorado muchísimo. Déjame que haga un inciso con lo que habéis comentado. Hay otro ejemplo también, es que el fármaco va a actuar de manera natural en el cuerpo, igual que un paracetamol. Si tienes fiebre, te baja la fiebre hasta tu temperatura normal. Un antidepresivo va a hacer el efecto
para que tú vuelvas a ser el mismo que eras antes de tener la depresión. ¿De acuerdo? No te va a dar nada extra que tú no tengas. No es un euforizante. Eso es lo primero que tenemos que saber. No te va a dar nada fuera es una droga. No es una droga. Eso viene del Estados Unidos, que llaman drugs a los fármacos, pero son fármacos que actúan como algo homeostático. Un homeostático, exactamente. Bien, ¿qué pasa? Que en la época de los años 50, 60, 70, con IMAOs, con tricíclicos, eran tratamientos muy potentes con muchos efectos secundarios. Hoy en día, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, tenemos más fármacos, más dianas terapéuticas y sobre todo tenemos más rapidez de acción y menos efectos secundarios. ¿Qué pasa con eso? Que puedes poner un tratamiento a un paciente individualizado. Es decir, hoy en día, para la forma que tiene un psiquiatra de poner un tratamiento, es un tratamiento, como dice Paco, como unas gafas para el paciente. ¿Qué necesita el paciente en ese momento? Si hay un paciente que tiene una depresión con más síntomas o con mucha ansiedad, utilizarás un fármaco más ansiolítico, un fármaco antidepresivo que tenga una acción más ansiolítica. Si tienes un paciente que no come, utilizarás un fármaco que le pueda estimular un poco los receptores de la histamina para que tenga un poco más de apetito, si no duerme, etcétera. Tenemos mejores fármacos, más amigables para el paciente, con muchos menos efectos secundarios. Últimamente, ya incluso lo típico de los efectos secundarios a nivel sexual de la mayoría de los antidepresivos, hoy en día tenemos fármacos que respetan mucho esa parcela tan importante. Entonces, vivimos una época de una farmacoterapia floreciente para el tema de la depresión, y viene un fármaco nuevo que creemos que nos va a dar muchas alegrías para las depresiones resistentes. Te iba a preguntar, pero ya lo has contestado, ¿cómo sabéis los psiquiatras si es más de la serotonina o más pero lo has ido explicando según los síntomas que tiene el paciente, vosotros vais indicando uno u otro, ¿no? Claro, si tenemos paciente con mucho síntoma ansioso, mucho síntoma obsesivo, tenemos que quizá valorar más la opción de un serotoninérgico. Si tenemos una depresión más del tipo inhibida, más del tipo con falta de energía, con falta de ilusión, pues puedes apostar más por un fármaco dual, noradrenérgico, serotoninérgico. Si hay una persona con mucho miedo a tomar los fármacos, puedes tener una posología en líquido, en gotas, que le haga más fácil el tomarlo. Si hay una persona que tiene una sintomatología que predomina mucho el insomnio, pues puedes dar un fármaco antidepresivo que se tome por la noche para que el paciente le pueda ayudar a dormir. Tenemos hacer un traje a medida del paciente en cada momento. Muy bien. Nos queda poquito tiempo, así que os voy a pedir que las respuestas, porque me quedan muchas y son interesantes, ¿eh? O sea que, Fina, Amalia, ¿en qué momento mandaríais vosotros un paciente con una depresión desde atención primaria al psiquiatra? Bueno, hay circunstancias en las cuales no podemos seguir manejándolos o tratándolos, mejor dicho, en atención primaria y se darían en cuadros previos de depresión que no han mejorado. Pacientes con algún trastorno psicótico, edades de menores de 20 o 25 años y mayores de 40, pacientes con abuso de sustancias tóxicas. Hay una serie de pacientes que en primaria no manejamos bien. Que lo tenéis muy claro y lo deriváis. Muy claro. Por eso nos quedamos por la rapidez. Sí. Fina, imagínate que un paciente tiene su depresión, lo ha visto el psiquiatra, le ha puesto su fármaco, el que piensa que le va mejor a él, pero también le recomienda unas sesiones de psicoterapia. ¿Qué hacéis en esas primeras sesiones? También muy breve por el tiempo. Bueno, nosotros sabemos por la Asociación Americana de Psiquiatría que las terapias que están aceptadas por evidencia científica son la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Me preguntas de forma personalizada. Yo trabajo especialmente en la terapia cognitiva, donde los pilares siempre han sido Aaron Beck y Albert Ellis. Entonces, a partir de eso, trabajamos la reestructuración cognitiva de los pensamientos que están condicionando el estado emocional del paciente y luego su respuesta conductual. Es decir, trabajamos, por decirlo así, de alguna manera,
en 3 vías, con reestructuración de sus pensamientos negativos, automáticos, la tendencia a magnificar o a minimizar según qué aspectos que le están ocurriendo, la anticipación a cosas negativas que no han ocurrido pero piensan que van a ocurrir, que pongan a juicio la forma de interpretar las cosas que les suceden en el día a día, y que entiendan muy bien perfectamente pautado, sí, y la acción-reacción que tiene pensamiento, emoción, conducta, según estos modelos teóricos de los autores, que bueno, han sido pilares en la terapia cognitivo-conductual. Muy bien, Paco. ¿Al cuánto tiempo de ponerle a una persona el tratamiento para la depresión suele mejorar? Pues he leído que iban a sacar un antidepresivo en spray. ¿Te lo cuento eso también? Pero rapidico, Lo muy rápido. Lo primero, estoy de acuerdo con Amalia que la mayor parte de las depresiones las pueden tratar, y de hecho las tratan muy bien porque están excelentemente bien preparados de la atención primaria. Dicho lo cual, también estoy de acuerdo que las depresiones con síntomas psicóticos, las depresiones bipolares, son más del psiquiatra, pero afortunadamente de la atención primaria la mayor parte de las depresiones las tratan perfectamente bien. Lo siguiente, ¿al cuánto tiempo funcionan los tratamientos? Los tratamientos al uso hay que darle un tiempo de latencia de respuesta, y no me pregunten la razón porque nadie la conoce de por qué yo pongo un antidepresivo hoy. Lo que sí sé es que tengo que decirle al paciente y a la familia, hasta que no pasen alrededor de 3 semanas, 2 semanas como poco, 3 semanas o 4, no vamos a encontrar la mejoría. Si eso el paciente lo sabe y lo sabe la familia, va a tener mejor adherencia y va a esperar la respuesta cuando toque. Muy importante decirlo a paciente y a familia. Empezar a mejorar, y luego sigue la mejoría en el mes que sigue. Siguiente pregunta es, sí, el doctor Mesones y yo hemos participado de hace ya más de 5 años en un estudio piloto en fase 4, en un fármaco que es americano, que se llama esketamina, que es intranasal. Fíjate. Pues no sabía que vosotros habíais participado. Los dos, somos creo que somos una docena de investigadores a nivel nacional en hospitales, y casualmente de la docena que estamos, pues los dos hemos participado en ese estudio de la esketamina. Ese fármaco que se aplica intranasal tiene una virtud sobre los fármacos de hasta ahora: no tiene el tiempo de latencia para que se mejore el paciente. Lo hace casi que en horas o en días. Lo hace muy rápido, lo utilizamos para personas con alto componente de ideas de suicidio, y cuando necesitamos una intervención muy rápida, y hay que decir que toda... ya aquí en España no. Lo aprobaron en el mes de marzo, lo aprobó la FDA, en febrero de este año, en Estados Unidos. La EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, está a punto de aprobarlo. Es verdad que se puede obtener de forma compasiva, pero es tremendamente complicado, pero lo tendremos y está ya que llega. Muy bien. Más corto no puedo. Jesús, más corto todavía que la respuesta más corta, no que me pase como corta. ¿Cada cuánto tiempo, imagínate una persona que tiene una depresión, se le ha puesto sus fármacos, sí, ¿al cuánto tiempo lo cita así la primera revisión? Sí. Muy rápido. En una evolución de una depresión que vaya bien, lo vemos al mes, a las 4 semanas, para comprobar esa primera respuesta al antidepresivo. Si no hay respuesta al antidepresivo, se puede optimizar la dosis o se puede cambiar el antidepresivo, y luego ya el paciente lo vuelve a saber a las 5 o 6 semanas después, y seguramente él tendrá que tener un mantenimiento de tratamiento con unas visitas pues cada 2 o 3 meses, hasta que se decida retirar el fármaco porque el episodio depresivo se ha recuperado totalmente. Sí, porque nada más que me pasan de decirme que corte ya, pero bueno, es que tengo aquí unas preguntas que creo que son muy interesantes, pero rapidísimo, Amalia. ¿Qué le dices tú a un paciente para que no abandone el tratamiento? Porque eso es muy frecuente en atención primaria, que a veces los pacientes llevan varios fármacos y que abandonan la medicación. En primaria, efectivamente, lo vemos todos, que en un porcentaje alto lo abandona incluso en el primer mes, y muchos lo abandonan antes del 6º. Pero lo cierto y verdad es que hay que explicarle al paciente, y a la familia. Muchas veces desasistimos a la familia, que no saben muchas veces tampoco lo que está pasando. Entonces, hay que explicar qué es el tratamiento, cómo lo tiene que tomar. Y muy importante, no abandonarlo, porque pueden sufrir síntomas de abstinencia otra vez o síntomas otra vez de depresión. Es importante que no dejen de tomar el tratamiento. Como mínimo hasta 6 meses, que es cuando efectivamente tiene su máximo efecto. Fina,
lo hemos comentado, por eso también te pido mucha brevedad. En la depresión necesitaríamos fármacos y apoyo psicológico, ¿no? Para realmente mejorar el cuadro lo antes posible. Desde luego, mi forma de proceder es siempre con una visión integral de ambas disciplinas. Considero que ambas nos beneficiamos. Al principio, como bien ha dicho el compañero Paco, por ese tiempo de adherencia inevitable a que el fármaco actúe, la terapia viene muy bien, e igualmente que al final del tratamiento psicofarmacológico, cuando se empieza la retirada del fármaco, también viene muy bien que el paciente siga en terapia, por ejemplo. Y Paco, una persona con depresión, ¿cuánto tiempo tiene que estar en tratamiento? Primer episodio de 6 a 9 meses. Eso hay que dejarlo muy claro. Primer Mínimo episodio, 6 a 9 meses. meses. Si lo quita antes vamos a tener recurrencias depresivas, lo más probable, o con alta probabilidad. Segundo episodio, y si es grave, 2 años. Más de 3 episodios cuando tenemos antecedentes familiares o personales de gravedad, el tratamiento no se debe de retirar. Vale. En gran parte de las depresiones son recurrentes. Vale, ¿no? La idea, el concepto queda claro, pero creo que era muy importante. Y la última pregunta, Jesús, va a ser para ti. ¿Se cura la depresión o es una enfermedad crónica con recaídas? El de la depresión que estamos hablando, el trastorno depresivo mayor, estos episodios que estamos viendo, que estamos tratando hoy, se curan totalmente, pero sí que es verdad que un 70% de los pacientes pueden tener 2 o 3 episodios a lo largo de los siguientes 20 años a partir del primer episodio. Y solamente una mínima parte, entre un 10, un 15, 20% máximo, se pueden cronificar. O sea que esta depresión se cura y se vuelve a curar otra vez si dentro de 4 o 5 años vuelves a tener una depresión, incluso con el mismo fármaco que te ha curado 2 años antes. Eso es muy bueno de saber también. Muy bien. Bueno, todavía nos quedan más, pero hasta aquí hemos llegado. 1 minuto para cada uno para algo que se nos haya olvidado o resaltar algo importante. Minuto de oro. Minuto de oro que se llama. No es como los debates de los políticos, pero que... Sí, bueno, simplemente transmitir el mensaje de que la depresión, esta depresión que estamos hablando, que es algo grave, que es algo heterogéneo en su forma de presentación, afortunadamente conocemos bien los síntomas, tenemos grandes profesionales. Estas depresiones podemos tratarlas a nivel farmacológico muy bien, el apoyo psicológico o la terapia psicológica es fundamental, la adherencia al tratamiento, saber que se cura, que la depresión se cura, saber que si vuelves a tener otra depresión se te va a volver a curar igualmente, y yo creo que es el mensaje que tenemos que transmitir. Ina. Pues yo sobre todo quiero motivar a los profesionales a que tengan un abordaje integral, es decir, desde la psiquiatría y la psicología, y a los posibles pacientes que por favor recurran, pidan ayuda a sus familiares, quien esté en situación de hacerlo, pero sobre todo también que se informen muy bien. Hablo por mí y mi campo, la psicología, ¿vale? Personas con acreditación, titulación, colegiados, que también existe un grave problema bueno, pues alrededor de este tema. Que sepa muy bien a dónde están acudiendo y que se tenga, bueno, pues las credenciales necesarias para ponerse bajo un tratamiento. Estamos hablando de salud mental, es importante. Muy importante. Amalia. Yo como atención primaria, yo recomendaría una cosa que para mí es muy importante. Explicar al paciente y a la familia que esto es un trabajo de largo recorrido, que no va a ser 1 mes ni va a ser 2, pueden ser los que sean. Y que por supuesto se tiene que combinar muchas veces, la mayoría de las veces, tratamiento farmacológico con psicoterapia. Y Paco, para terminar. Pues suscribo al 100% lo que he oído, pero añadiría que sería importante que las familias conociesen más la depresión, no dejasen perdurar, porque aunque la respuesta va a ser igual lo que tarden, si lleva 6 meses o 1 año, hay que decir que la mayor parte de las personas que tienen depresión no consultan. Por tanto, la iniciativa de consultar no significa ir al médico, al especialista, al psiquiatra, al psicólogo, no significa un castigo, sino tal vez una liberación de los síntomas. Bueno, pues muchas gracias a todos por este magnífico programa que habéis hecho. Creo que realmente que gran cantidad de dudas que la gente tiene sobre la depresión se le han aclarado. Todavía quedan más, pero eso lo dejaremos para el portal de salud que pensamos hacer. Por mi parte nada más, muchas gracias y despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.